enseñar, bueno, otra técnica que he visto que hacen para unir estas partes. Y pues en realidad, por ejemplo, aquí, bueno, primero lo cosen del lado derecho. O bueno, la parte derecha o la de afuera del suéter. Entonces, si se fijan, aquí tenemos nuestras hileras. Esta es mi hilera o mi fila, como la quieran llamar, y esta es otra. Y lo que van haciendo es lo que se conoce como una costura invisible. Entonces van a meter su aguja, obviamente tienen que empalmar bien las filas y van a meter su aguja en la siguiente fila y van a sacar la hebra. Van a meter en sí la aguja por debajo de la fila, o sea, es decir, bueno, si no se apreció en el paso anterior, sería de esta manera. Obviamente es en la fila que está pegada al borde. Y en la siguiente fila, que es la que le corresponde, por ejemplo, si esta es la fila 4, entonces me voy a la fila 4 del otro lado. Y lo que voy a hacer es pasar mi hebra por debajo de la fila que sigue. Siempre yéndome a la última fila que está antes del borde. Y ya que la tengo, voy jalando. Ay, se atoró. Ya que la tengo, voy jalando. Y esto es a lo que se le conoce como costura invisible. De hecho, si ven, cuando tiro de la hebra, se van uniendo sin que se vea la hebra. Y de esa manera también lo pueden hacer. De hecho, se va a ver así. ¿Ya vieron? Entonces pueden hacerlo de las dos maneras, como les enseñé anteriormente, por la parte de atrás o por la parte de enfrente, para que puedan tener una mejor visualización, porque recuerden que de esta parte pues puede ser un poco confuso, ya que tenemos pues estas hebras así. Entonces por la parte de adelante igual tienen una mayor visibilidad. Así queda ya unida la parte de dentro. Miren, otra cosa que olvidé decirles, sí, de verdad les recomiendo que cuando usen un estambre o una hilaza delgada, porque sobre todo si van a hacer la costura invisible que les acabo de mostrar, o bueno, la que es como escalonada, si ustedes lo hacen con su mismo estambre, que sí lo pueden hacer, puede ser un poquito más difícil o se puede ver más notorio esta parte. Si se fijan, aquí ni se ve y realmente no se siente como bultuoso. El problema de los estambres chunkies es que a veces, si no tienes cuidado en las costuras, se ve así, o se puede notar como muy chusco, o el terminado no queda muy bien porque se ve demasiado grueso y al momento de ponértelo en el hombro se puede ver como una protuberancia. Entonces sí les recomiendo que usen una hilaza o alguna hebra que sea resistente. Sobre todo esta sí es bastante resistente, y esta, por ejemplo, si ustedes intentan jalarla para romper, no se puede. A diferencia de este estambre, hay algunos estambres chunky que cuando lo jalas se empieza bueno, siento que su resistencia no es tan buena, se puede despellejar o bueno, no despellejar, se puede despeluchar, o las hebras se pueden como ir cortando. Entonces yo siento que para darle un acabado un poco más ligero, sí usen una hebra más delgada, y sobre todo para que no se vea tanto la costura al momento de ponerla y sea un poquito más fácil a la hora de estar haciendo pues el detalle. Ahora voy a continuar con la otra parte y regreso con ustedes. Así es como se ve ya unido. Miren, ahí viene la unión. Y lo que voy a hacer ahora es, voy a hacer el resorte por toda esa parte circular. Y ahorita les muestro cómo. Ahora vamos a tomar nuestra orilla y nuestra hebra de estambre. Y vamos a tomar, si se fijan, esta es la última fila. En nuestra última fila, que es esta, ahí es donde vamos a insertar los puntos, uno por uno, en toda esta fila. Es la que se dobla un poquito, si se fijan, por el tejido, como que a veces se enrosca, pero lo abrimos. No les recomiendo que lo hagan en esta, porque a veces cuando tejemos, a veces los puntos de aquí llegan a quedar un poco flojos. Entonces yo siempre intento para que sea como en este punto. O sea, este no lo hago aquí en medio, lo pueden hacer ustedes, pero a veces pasa que estos puntos pues sí quedan abiertos y al momento de hacer el resorte se puede ver un hueco. Entonces yo digo que, o bueno, yo siempre lo hago como entre esta y esta fila. O sea, esta es una hilera, una V, aquí se ve, y esta es la última, y yo lo hago como en esta línea de aquí, para que tenga como mejor soporte. Entonces voy a usar estas agujas de cable, no sé cómo las conozcan ustedes, también lo pueden hacer a crochet, pero pues yo considero que sí se puede sacar con la aguja, la hebra, y
lo que voy a hacer es voy a insertar una aguja por aquí. Voy a insertar una aguja por aquí. Y con mi dedo me voy a ayudar para traerla a la parte de adelante. De esta manera. Voy a dejar una hebra un poquito larga para que no vaya a tener el problema de que se me vaya a correr. Y voy a dejar un punto más o menos así. Luego voy en el punto que sigue, que es este. Si se fijan, cuando tomo se ve la V de la última fila y lo jalo hacia adelante. Luego veo cuál es el que sigue y es este. Tengan cuidado porque si no ponen mucha atención, pueden insertar la aguja en otra fila y no se va a ver muy derecho, que digamos. Entonces sí traten como de irlo, bueno, de ir poniendo atención en que sí lo estén insertando entre esta fila, la última fila y esta. Aquí lo voy a meter y así me voy a ir sucesivamente. Si se fijan, no necesito de otra aguja. Con este me puede ayudar bien. Pueden hacerlo con un gancho, pero la idea de esta es que como va a ser una hebra bastante larga o vamos a tener que dar toda la circunferencia, aquí se van a ir acumulando los puntos. Y aparte porque va a ser en una curvatura, entonces en las curvas siempre se prefiere esto por la parte de elasticidad, porque en unas agujas normales, aparte de que difícilmente cabría, no habría forma de manipularlo muy bien y costaría más trabajo. Y con el gancho pues no hay manera de recorrer el estambre hacia la parte de abajo. Por eso es que recomiendo que usen este tipo de gancho, perdón, este tipo de agujas. Y así voy a continuar durante todo el contorno de mi suéter. Vamos a la curvatura del suéter, que puede ser tal vez la parte un poco más compleja para otras personas, o bueno, para los nuevos. Y aquí cómo se va a insertar o sacar los puntos. Pues en teoría vamos a seguir la misma regla, que sea de preferencia en la última fila, pero como aquí está de manera irregular, pues lo que les recomiendo es que siempre traten de irse al penúltimo punto. Por ejemplo, aquí si se fijan hay uno, ese no va a ser, va a ser este. Siempre que sea el penúltimo o el que sigue después de la orilla. Esa regla podemos ir siguiendo para que no nos cueste trabajo. Y si se fijan, pues van de forma seguida. Entonces vamos a intentar siempre hacerlo, les digo, en el penúltimo punto. Y por ejemplo, en este caso a veces llegan a ver como hoyitos porque pues obviamente al momento de cerrar pues queda como una abertura. Si este es el caso y tuvieron problemas en el cuello, yo les recomiendo que traten no hacerlo en este punto y lo pueden ir corrigiendo, por ejemplo, en este punto que sigue, en este punto que sigue, para que no se vaya a ver como un hueco al momento de que hagan su suéter. ¿Ya vieron? Entonces, de esa manera pueden ir acomodando los puntos. Si se fijan, bueno, aquí este es uno, este es otro, este es otro. Siempre traten de que sea el último punto de la hilera, no que sea este último, para evitar que se vean como huecos al momento de hacer el resorte, sino que siempre sea el penúltimo o el que sigue después del borde. Bueno, ya tengo mis agujas ya ensartado, insertado, no sé cómo le diga, todos los puntos. Por eso es que necesitamos nuestra aguja de cable para dejar ahí todos los puntos y que sea como más fácil tejer. Entonces ahora lo que voy a hacer es, voy a tejer derecho y revés. Voy a tomar mi aguja contraria y voy a comenzar, bueno, como mi hebra quedó viendo hacia el lado mío, voy a comenzar tejiendo 2 revés, 2 revés y 2 derechos. 2 revés y 2 derechos. Así voy a continuar toda la primera fila, tejiendo 2 revés y 2 derechos. Y pues bueno, para no hacer más largo el video, voy a llegar con ustedes en la segunda fila. Llegué a la orilla y voy a voltear mi tejido para comenzar del otro lado y voy a tejer
Voy a comenzar con derecho. Bueno, aquí en mi tejido se ve que terminó en derecho. Aquí a ver si se puede mostrar mejor. Derecho, estos son revés, derecho y revés. Entonces aquí voy a tejer en derecho. Y van a ser dos derechos, un revés. Dos derechos, un revés. Y así voy a continuar toda mi fila. Todavía no estoy bien segura, al parecer van a ser como 8 filas. Eso obviamente es al gusto, pero pues lo voy a hacer ahorita calculando aproximadamente de unas 8 a 10 filas por todo el contorno. Y vuelvo con ustedes cuando me toque cerrar. Ya que terminé el resorte, lo que voy a proceder es a comenzar a cerrar los puntos. Y pues para cerrarlos recuerden que nada más comienzo a tejer este y lo voy a ir pasando por encima de este punto. Y luego este por encima de este, y así es como voy a terminar de cerrar la parte del resorte. Ya que tengo hecho la parte del resorte más la parte de enfrente y el hombro, pues entonces nada más queda medir. Van a medir su brazo desde donde les llegue el suéter, o sea, se lo van a colocar y hasta donde les llegue hasta la muñeca. Y en este caso a mí medían 48 centímetros, entonces así voy a saber cómo medir. Otra cosa, hasta aquí yo voy a tejer en este punto. Y a partir de la muñeca yo le voy a hacer un resorte como de 6 centímetros. Entonces, obviamente va contemplado dentro de los 48, pero obviamente ustedes ya harían la resta. Quedaría a, en teoría, 42 centímetros. Quedaría en teoría 42 centímetros en la parte de este tejido. Y los 6 centímetros nada más, los 6 centímetros irían obviamente del resorte. Más o menos para que hagan su cuenta y obviamente recuerden colocarse la prenda primero. Aquí vamos a comenzar a colocar nuestra manga y vamos a abrir o bueno a extender muy bien nuestra parte trasera y nuestra parte delantera. Necesitamos nuestra manga, recuerden que siempre la tienen que poner de acuerdo a donde está la figura. No se vayan a equivocar porque recuerden que la figura no es la misma si la voltean. Lleva la forma especial y pues tienen que revisar bien que esté pues correcta, por así decirlo, o que vaya hacia abajo para que no la vayan a invertir. Y bueno, ya que tengo mi manga y ya verifiqué que está bien, de hecho aquí está al revés, la volteo y así es como debe de estar porque de acuerdo a mi patrón así es la figura en la parte de arriba. Entonces voy a voltear mi manga hacia la parte de abajo y voy a dividir, pueden dividirlo de esta manera o también pueden contar sus puntos y checar dónde está la mitad. En este caso aquí es la mitad, voy a poner un marcador para que no se me pierda y ya que lo pongo lo voy a colocar en la parte del hombro de mi suéter para dejarlo ahí fijo. Si ustedes son nuevas es probable que necesiten varios marcadores. De hecho se necesita en teoría uno en el centro y dos en los bordes o hasta donde termine la manga para que pues sepan hasta dónde deben de coser. Pero si ustedes pues son nuevas y no saben cómo calcularle, pues les recomiendo que pongan más broches para tener una guía y no se vayan a confundir. Entonces aquí bueno pongo mi broche en la costura, justamente la costura de mi hombro y voy a estirar bien ambas partes porque recuerden que pues como que se dobla un poquito de la orilla, es normal por el tejido, entonces tengo que estirar perfectamente bien para evitar que nos
vaya a quedar fruncido o más pequeño de una parte que de la otra. Entonces, si se fijan aquí ya estirando bien, voy a colocar un marcador para fijar. Como les comentaba, si ustedes son nuevas o no se les da muy bien calcular a la parte de la cosida o tienen miedo de que no les vaya a quedar derecho, pues pueden poner más marcadores en medio, unos 2 o cada 3, depende de pues su seguridad o su confianza en ustedes mismas. Pero bueno, yo en este caso nada más voy a poner uno al final, pero ustedes pueden poner más en medio para que no se les vaya a zafar. Entonces obviamente sigo estirando y voy a poner mi marcador a la orilla. Recuerden siempre estirar bien y les recomiendo que esto siempre lo hagan en una superficie plana para evitar que pues vaya a quedar chueco. Y bueno, voy a colocar ya mi otro marcador. Aquí estoy ajustando y coloco el marcador. Pueden poner marcador segurito o alguna hebra de estambre como ustedes se acomoden, pero estos marcadores son muy fáciles para quitar y desmontar. Inclusive pueden usar, se llaman alfileres de coser, pero pues considero que es un poco más fácil con estos marcadores. Ya que lo voy a colocar, ahora voy a tomar una aguja de caneva. Bueno, ustedes pueden usar una aguja lanera. Y como les recomendaba, tomen su hilaza. Bueno, en este caso yo voy a usar hilaza porque, como les decía, usar el estambre chunky siento que le da como más volumen o me puede causar como más relieve o protuberancias en la costura. Entonces esta hilaza que uso, que se llama acrilasa, pues me ayuda bastante porque es delgada y es muy resistente, y la voy a meter doble para que tenga mayor resistencia o mayor seguridad. Le hago el nudito y voy a comenzar a coser del centro hacia un lado. Normalmente ustedes pensarían que voy a coser desde un extremo a otro extremo, pero yo siempre acostumbro siempre hacerlo del centro a un lado y luego del centro al otro lado. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que si tú comienzas a coser desde un borde hasta el otro, te puede llegar a quedar un poco chueco. Entonces de esta manera a mí me ha ayudado porque siento que hay como un mayor control para que pues quede más derecho o no vaya a haber problemas de que me haya quedado como chueco o me haya recorrido más de un lado que del otro. Entonces ahora voy a hacer la costura invisible. Recuerden que siempre es entre la línea de la primera, perdón, de la última y de la penúltima fila. Recuerden eso bien. Tengo mis dos últimas filas y justo en la línea en la penúltima, la que está en medio, es donde inserto mi aguja. Aquí, si se fijan, la costura, pues, o más bien, el tejido está en contraposición, o sea, uno está en vertical y otro está en horizontal. La manga está en horizontal, viendo hacia la cámara, y la parte del hombro está está de manera vertical. Entonces, lo que voy a hacer es que la parte de la manga pues lo voy a hacer en la última hilera. Si se fijan, ahí estoy entre la penúltima y la última hilera, y si se fijan aquí estoy tomando la última fila de mi hombro. Si se fijan, estoy inclusive donde cerramos, estoy justo en la fila de abajo, ahí donde están viendo, justo en esa fila, y estoy agarrando o estoy tomando, digamos que fila por fila. No es necesario que cada fila embone con un punto. A veces eso no va a pasar porque pues digamos que el tejido no siempre, bueno, en teoría debería de ser siempre el mismo grosor, el mismo tamaño, pero pues hay veces que ciertas filas o ciertos puntos nos pueden quedar un poquito más gruesos que los otros, porque hay días que uno teje más tenso, otros días que uno teje como más liviano. Entonces el tejido llega a ser un poquito irregular, no es como las telas, que quede 100% exacto. Entonces a veces es ir calculando. Si se fijan, ahorita lo que hice fue ir al borde hacia el centro para ir verificando que estoy yendo correctamente. Ese es un tip que también yo les recomiendo para ir verificando que ustedes vayan cosiendo de manera uniforme o pareja, por así decirlo.
pueden irlo checando o pueden ir corroborando, siempre tomando desde su borde de la parte de abajo hacia el centro, y pueden ir acomodando, y si ven que obviamente la parte está quedando derecha, o sea que no hay como ningún hueco, significa que pues ustedes lo están haciendo bien. Entonces siempre tienen que estar verificando. Si se fijan, aquí está lo que les comentaba, el hombro está de manera vertical, y la manga está de manera horizontal. Entonces yo me puedo ir guiando de esta manera, siempre tomando en consideración el punto donde fijé mi marcador. Ahora aquí sigo cosiendo, y si se fijan, estoy cosiendo por la parte de afuera, no por la parte interna. Esto es simulando la costura invisible que ya les había mostrado anteriormente. Esa costura invisible siempre se hace por el lado derecho. Eso es, digamos que algo un poquito contrario a costura, porque si se fijan, cuando nosotros cosemos a máquina o cosemos una prenda, casi siempre se cose de la parte de adentro, para que de la parte de afuera no se vea la costura. Pero haciendo esta costura invisible, que es como escalonada, vamos jalando la hebra de tal manera que la costura se pueda hacer de la parte de adelante, para que ustedes puedan fijarse mejor o ver mejor, que nos vayamos guiando con las figuras para ver que estamos yéndonos derecho, o tener mayor referencia sin que se note la costura, porque al momento de tirar pues la costura la costura no se nota tanto. Y así es como voy cosiendo. Recuerden, tomo de la parte de la manga, entre la última y la penúltima fila hay una línea, o bueno, hay una línea donde se ven los puntos como de forma de escalerita, y en la parte del hombro o en la parte que está de manera vertical, pues me estoy yendo a la última fila, la que está abajito de la blanca que está en el borde, y así me voy cosiendo. Les digo, no hay una regla como tal de un punto sí o ir contando con los puntos, porque no es la misma medida. Entonces aquí, bueno, de una manera más cercana les estoy mostrando para que ustedes puedan ver a qué me refiero. Aquí estoy tomando, les digo, la línea que está entre la última y la penúltima fila, y aquí estoy tomando la fila exactamente antes de mi línea de cierre, o donde hice pues los remates o el cierre de mi prenda en la parte de arriba. Entonces así es como lo voy haciendo, y recuerden siempre ir corroborando con la parte de abajo que vaya quedando derecha. De hecho, aquí donde está mi mano ya estoy llegando casi al borde, y pues me tengo que ir dando cuenta o checando que siga a la misma altura. Si se fijan, si pongo planita, o cuando checo las dos partes que están con el segurito, no hay ningún borde o no se ve como un exceso de tela, por así decirlo, eso significa que pues voy bien. Entonces aquí ya solo estoy terminando los últimos puntos, y voy a llegar hasta donde está mi marcador, y hasta ahí voy a coser y a rematar. Aquí ya llegué a mi otro extremo, y pues ya nada más voy a cerrar. Si se fijan, pues se tiene que ver bien la parte donde cosí mi manga con la parte delantera, no se tiene que ver ni fruncido, se tiene que ver parejito. Y bueno, aquí nada más voy a cerrar y voy a esconder la hebra para comenzar del otro lado. De este lado, si se fijan, nos falta la otra parte de la manga o la otra mitad, y ahí voy a comenzar a coser de la parte de abajo o de donde está la parte verde hacia el centro. Pueden hacerlo también del centro hacia afuera,
no hay problema, pero pues también aquí les enseño cómo puedo hacerlo desde la parte de la orilla hacia el centro, no importa el orden, pero les recomiendo que siempre que cosan su manga lo hagan de preferencia de la mitad hacia el centro y luego la otra mitad para evitar que pues les quede chueco o que se vayan a llevar más parte de la manga hacia el otro lado y pues evitar que les vaya a quedar como chueca. Y bueno, aquí tomo la última línea o la última fila y aquí la fila de en medio que está entre la última y la penúltima. Y así es como voy cosiendo exactamente de la misma manera en que hice la anterior. Aquí ya estoy cerrando y si se van dando cuenta, pues de esta manera puedo verificar que sí he cosido correctamente porque no se ve como diferencia entre la parte del hombro y de la manga. No se ve como algún sobrante de tela o algún faltante o como que se vea chueco. Y pues aquí ya nada más con cuidado voy a continuar cerrando bien hasta el centro. Ahorita voy a quitar el marcador para que no me estorbe. Y bueno, así queda ya la manga. Si se fijan, al momento de colocarla de manera pues derecha o al ras de la mesa, pues no se ve arrugada o se ve como mal cosida. Y obviamente pues tiene que quedar parejo de ambas partes, es decir que la misma medida de la parte delantera tiene que ser la misma medida de la parte trasera, no tienen que quedar ninguna parte más larga que la otra ni más corta. ¿Por qué? Porque al momento de cerrar la parte donde está su axila hacia la parte de abajo de la axila, la manga, pues ahí es cuando se van a dar cuenta si cosieron mal, en dado caso de que no hayan verificado que la medida de la parte delantera y trasera hayan quedado a la misma altura. Entonces, ya que verificamos que quedaron a la misma altura, y eso lo pueden saber porque pueden contar los puntos. Si se fijan, por ejemplo, aquí se ven 3 figuras y de este lado también se ven las 3 figuras. Entonces, eso nos indica que pues llegaron o están a la misma altura y al momento de cerrar mi manga correctamente pues no voy a tener ningún problema. Ahora lo que voy a hacer es voy a cerrar la parte de atrás y la parte de adelante la voy a doblar para cerrar. Ya que tengo bien cerrada la parte de adelante y la de atrás, se tienen que dar cuenta que obviamente embona la parte de abajo con la parte de adelante y con la axila. Les digo, en este aspecto se pueden guiar muy fácil porque si se dan cuenta las figuras van a coincidir perfectamente. Entonces, eso es una ventaja, o también la otra opción es que cuenten sus puntos y de esa manera también se van a dar, vaya, cuenta de que pues está parejo su tejido y que pues obviamente al momento de coser no van a tener ningún problema de que alguna parte les quede más corta o más larga que la otra. Aquí no necesitamos como tal marcadores para llegar al final, que sería la parte de la axila, porque pues obviamente con las mangas ya tenemos ahí una marca, pero pues si ustedes quieren guiarse o les digo son nuevas, se pueden guiar de un marcador y con ese marcador pues pueden ir cosiendo o irse guiando. Aquí voy a tomar una hebra y voy a comenzar a coser hacia arriba, o sea, de la parte de abajo del suéter donde está el resorte hacia la parte de arriba. Aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, en la parte derecha hice como una fila un poquito más arriba del resorte, pero bueno, de todos modos eso no altera como la figura porque al final los puntos siempre fueron los mismos. Y siempre, bueno, conté o traten de calcular que la parte delantera y la parte trasera tengan las mismas filas. Y bueno, en esta
parte es donde pueden Y ir voy a tomar mi aguja, aquí lo voy a hacer acomodando o con una dándose hebra cuenta. doble. Y en dado Y caso, como pues les les quedó comentaba, yo como siempre intento, algún bueno, obviamente voy una a tomar parte la como esquina, voy a descuadrada ubicar dónde está o la esquina de diferente, mi en suéter esta está aquí. parte lo pueden ir corrigiendo. Entonces ubiquen Entonces, bien su esquina. recuerden que yo voy a tomar entre la última y la penúltima fila hay una línea y se ve la otra muy esquina obvio. de De mi hecho, otro si estiro mi suéter. fila, Y bueno, se van a dar cuenta que exactamente en la tengo línea una que línea. habíamos quedado, Recuerden que que en las parece que partes es o esta. bueno, en los derechos siempre se ve como esta V. Y yo voy a tomar como referencia la línea que está entre las V's de la última y la penúltima fila. Y lo que Y voy a ir comenzar cosiendo hacer de es manera ir escalonada. De hecho, si se dan cuenta, hay como una hebrita de manera horizontal que nos va indicando como si fuera una hacia especie de adelante. escalera, que son los puntos que van hacia arriba. Entonces yo voy a ir cosiendo del último en Recuerden el que que siempre es de esté manera hacia escalonada. arriba, como si fuera subiendo escalones. Como ya les había Un escalón del lado mostrado derecho, antes, un escalón del lado izquierdo. en el De esa siguiente manera, punto, bueno, se les puede explicar mejor, así como lo están viendo. Y siempre es al punto o al escaloncito que sigue luego voy a viendo cuál es mi continuación. siguiente punto, No en el que mismo sería, donde cosí del otro lado, sería siempre este. es al siguiente. Aquí, si se dan cuenta, abrí un poquito más el punto y se nota más. Y ahí voy tirando. Aquí les Esto voy ahorita lo voy bajar a tantito porque se está esconder poniendo un porque poquito. pues es el inicio, digamos, de mi hebra. Pero si se dan cuenta, aunque es blanco, Miren el que sigue. esta costura nos ayuda mucho porque así usemos el estambre o el hilo que sea, aunque no sea del mismo color de nuestra prenda, no se nota porque esta costura está diseñada para el momento de tirar, pues no se vea la hebra y como que la misma tela o el mismo estambre, porque también se puede hacer en tela esa costura, pues pueda como que esconder la costura. Entonces, si se dan cuenta, no se está viendo mi costura a menos de que estire demasiadísimo el suéter, pero bueno, eso no va a pasar. Entonces, ahorita voy a coser hacia arriba de esta manera escalonada, así voy a continuar. Y por eso es importante recordarles que siempre traten de que la parte delantera y la trasera siempre estén acordes y que tengan los mismos puntos. Por eso es muy importante que desde la manga nosotros nos fijemos bien que la cantidad de puntos de la parte de adelante y de atrás siempre sean los mismos o vayan de manera correcta, porque si tenemos ahí un descuadre nos va a afectar en toda la costura del suéter. Al final estos son matemáticas y al final hay manera de que nosotros vayamos contando las filas para poder ver que todo marche bien. En donde sí nos puede costar trabajo contar las filas y tal vez donde tendríamos que ir midiendo sería si tejiéramos con un estambre que tuviera esa como textura de pelo donde no nos da visibilidad de los puntos, pero aquí sí es muy fácil contarlos, más porque esto es un estambre chunky. Entonces digamos que para mí, que pues no sé, o la gente que tiene problemas como de la vista o de vista cansada, pues estos estambres chunky o gruesos nos ayudan a tener como mayor visibilidad. Si tú tejes con un estambre mucho más delgado, pues es probable que sea un poquito más difícil o te lleve un poco más de tiempo el coser, porque pues van a ser más cantidad de puntos y más chiquitos. Pero pues si usas un estambre chunky, pues va a ser un poquito más fácil que te vayas guiando porque los puntos son más grandes y contar no da tanta flojera y no te pierdes tanto, y obviamente son menos puntos que si cosieras o tejieras más bien con un estambre muy delgado. Entonces, si se dan cuenta, aquí continúo cosiendo de manera escalonada, uno de la derecha y uno de la izquierda, uno de la derecha y uno de la izquierda. Aquí, si se fijan, a veces tengo que abrir un poquito el punto para ver la línea donde tengo que coser. Cuando ustedes abren estas V's, como les estoy comentando, se ven como filas hacia arriba en V. Cuando yo abro esa fila, así por donde está pasando justo ahorita mi aguja, se ve como una hebra que estuviera de manera horizontal. Entonces esa es la que voy a tomar.
no las hebras que están de manera vertical, pero como les digo, eso lo logran ver siempre que ustedes Aquí, abran si se fijan, la fila. tengo que, o voy a Y si saber se que dan estoy cuenta, llegando aquí bien, ya porque aquí ya voy está llegando casi donde hasta está la la manga. esquina. De hecho, Y vean aquí cómo contando estoy son 9 poniendo puntos y de este lado también son 9 planito puntos, mi entonces hasta ahí voy tejido bien. y no se ve En como que dado alguna caso parte que, me por esté quedando ejemplo, más corta aquí o más tengan un larga que error la de que otra. les queden 7 Entonces eso me puntos indica y aquí que 9, por ejemplo, pues voy bien. En dado caso de que ahí ustedes veas que todavía en esta parte pueden ir ligeramente tal vez alguna componiendo parte te está o quedando pueden más larga que corregir la otra, esos errores. Y igual y para lo que pueden evitar hacer que es, por vayas a ejemplo, en vez tener de, que deshacer si aquí, por todo, ejemplo, les en esta quedan parte 9 de y la aquí les axila quedan lo puedes 7, corregir. a De lo hecho, mejor yo por aquí lo que eso pueden hacer en casi vez de tomar un siempre punto es tomar 2 intento puntos. coser de Pero arriba, bueno, en mi caso, perdón, en de esta parte abajo de mi lateral, suéter pues sí es hacia la más axila. fácil ¿Por ir de qué? acuerdo a los Porque en dado puntos. caso que Entonces me aquí ya haya nada más voy a terminar equivocado de unir hasta la o parte en de la una o dos axila. filas o que haya quedado un poquito descuadrado, pues en la axila es más fácil esconderlo o arreglar ese error porque pues la axila casi no se ve. Pero obviamente si tu descuadre quedó en la parte de abajo y tú coses Y bueno, de la ya axila quedaría hacia así abajo, va a ser más notorio y ya ese solo lo voy a defecto en la voltear parte de abajo del suéter, que para es darle la donde puntada hay final. como más vista o donde se nota más a simple vista. Y en la parte de la axila, pues Y es bueno, una parte que por como lo les general casi no comentaba, se nota. Entonces, si yo ustedes siempre quieren, trato de hacerlo porque si continuar, tengo algún error, pues en la axila lo pueden arreglo y continuar no su es, manga de aquí no se para nota acá, tanto ese pero como les defecto decía, tienen o que ese ser arreglo. exactamente muy Y ya que precisos llegué a para la que los parte de puntos la les axila voy chequen a con la cerrar otra parte. y voy a coser. Si Lo piensan o ideal es sienten que no coser les va a de quedar la tan manga, derecho, o sea, del entonces les final de mi recomiendo manga que hacia la axila comiencen a por la unir misma situación que les comento. de En dado aquí, caso de o sea, de que la haya orilla algún hacia acá. desperfecto o que alguna parte me esté quedando ligeramente más larga que la otra, es más fácil acomodar o arreglar ese defecto en la parte de la axila, que es donde no se ve. Y si ustedes están cosiendo de la axila hacia el puño y hay alguna o dos filas o por ahí algún descuadre, pues se va a notar más en la manga. Entonces realmente no lo recomiendo. Siempre es iniciar del puño hacia la axila y de la parte de abajo hacia la axila. Pero bueno, eso es a criterio de cada quien. Aquí ya voy a cerrar porque, pues, digo, ya si eres muy avanzada y si tienes mucha confianza en ti, puedes continuar de la axila hacia el puño, pero en mi caso yo casi no lo hago porque, como les comento, hay veces que, no sé, te puede quedar como algún descuadre, tal vez de una o dos filas. Obviamente, si es significativo, muy significativo, la diferencia es porque pues algo hiciste mal o estás cosiendo de una mala manera. Pero pues si tuviste error en una o dos filas, pues es más fácil siempre arreglarlo en la parte de la axila. Aquí voy a comenzar del puño hacia arriba. Y bueno, no manches. Y bueno, ya para no hacer más largo el video, no salió esa parte porque en teoría sería la misma que de la parte lateral. Es el mismo procedimiento, yo cosí desde el puño de la manga hacia la axila, entonces es lo mismo, ya llegando a la axila obviamente cierro bien y ahí es donde voy a verificar que pues haya quedado de manera correcta, en mi caso sí quedó. Ahorita lo que les estoy mostrando es que si se fijan en la parte de lateral de mi suéter o del inicio, les estoy mostrando cómo escondo la hebra para que no les quede ahí como fea la parte del inicio. Entonces lo que hago es, obviamente primero le hago un nudo y por ejemplo ahorita le voy a hacer un nudo con una parte del estambre que me quedó cuando monté los puntos y lo voy a esconder bien. Y lo único que voy a hacer es, bueno, amarrarlo y voy a camuflajear esa hebra, por así decirlo, en la parte de adentro, siempre escondiéndolo entre los puntos. Cuando yo les comenté que esconderlo o esconder esa hebra, pues en realidad lo que se hace es meter en puntos que estén cercanos, bueno, no al azar, pero que estén relativamente cercanos y de esa manera al esconder pues esa hebra ya no va a salir o ya no se va a ver tan fea. Aquí bueno, les grabé de la otra manga que estaba cosiendo, por si alguna tuvo la duda.
decidí mejor ponerla para que puedan ver. Y si se dan cuenta, pues la figura va empalmando perfectamente. Aquí ya llegué a la parte de la axila. Y bueno, aquí si se fijan ya estoy llegando a la parte de la axila. Y como les comento, tiene que llegar perfecta. En dado caso que no llegue perfecta, si 2 o 3 filas ven que no encajan, está bien. O sea, de 2 o 3 filas que vean que quede descuadrada, no es necesario que se regresen o deshagan todo. O sea, todavía se puede acomodar. Lo que pueden hacer es, por ejemplo, si en el lado derecho les quedaron 2 filas y en el izquierdo 3 o 4, lo que pueden hacer es bueno, lo meten en una y toman los 2 puntos del otro. Por ejemplo, si quedaron 2 y 4, toman 2 de uno y 1 del otro. Se puede ir acomodando, o sea, pueden tomar puntos de más, de tal manera que quede más derecho. Y bueno, ya en esta parte, ya en la parte de la axila, pues aquí podemos ir acomodando mejor. Entonces aquí ya nada más cerramos. Le vamos a dar como unos 2 o 3 cierres o vamos a cerrar 3 veces y pues vamos a esconder la hebra. Entonces, de verdad, bueno, cada quien o cada una va a tomar siempre su técnica, pero pues yo la verdad es que siempre trato como de que la parte del cierre sea un poquito más segura porque pues obviamente un suéter que no esté bien cerrado o bien calculado en la parte del cierre pues se va a notar a simple vista por la calidad y porque pues luego se nota una prenda cuando está mal cosida o está chueca. Entonces por eso es que yo tengo este método, pero pues si tú tienes otro, digo, no hay problema. Y si se dan cuenta, pues aquí ya se ve mi suéter ya bien cerrado. Lo que continúa es hacer los puños. Bueno, en este caso es hacer la otra manga, obviamente. Pero esa no la vamos a grabar para que no se haga como tan largo el video. Y obviamente ya con esta manga, pues ustedes pueden tomar de ejemplo para hacer la que sigue. Ahora voy a tomar el puño de mi manga y si se fijan, está pues ancha. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un puño un poquito más cerrado. Yo lo que voy a hacer es, así como hicimos el resorte a lo, bueno, en lo, la parte inferior de mi manga y voy a comenzar donde está mi, bueno, la costura. Y en este punto, si se fijan, aquí se ven como varios puntitos. En este punto voy a tomar esta fila, este punto, que sería esta hilera. Voy a tomar y voy a pasar con mi aguja el punto. Voy a usar mis agujas de cable porque voy a tejer de manera circular. Voy a tomar el siguiente punto, que es este. Igual voy a pasar. Lo pueden hacer como les digo con gancho, pero con aguja creo que es muy fácil. Luego me voy al siguiente. Y así voy a continuar. Al siguiente, que sería este. Luego al siguiente y así me voy a continuar hasta terminar. Ahora, ya que tengo toda mi manga con los hoyitos insertados, o como se diga, ya que tengo todo eso, como yo voy a hacer mi manga un poquito más corta, o lo que intento hacer es que se haga más corta. Voy a poner, bueno, aquí llegué a mi principio. Lo que voy a hacer, voy a hacer reducciones porque voy a hacer mi manga un poquito más corta. Ustedes la pueden dejar así y hacer el resorte normal, pero yo sí voy a hacerlo un poquito más porque quiero que quede como bombachita. Entonces, lo que voy a hacer es voy a tomar 2 puntos. Bueno, primero voy a sacar. Voy a tomar 2 puntos. Como si los fuera a tejer. Y esta hebra la voy a pasar por enfrente. De esta manera, para que se hagan un solo punto.
Esto es una manera en la que podrían hacer una reducción. Nuevamente voy a insertar mi aguja por en medio de los dos hoyitos y esta hebra la voy a pasar por en medio. ¿Puede costar un poco de trabajo? Sí, sí un poquito, pero sí se puede. Y la paso del otro lado. Nuevamente. Y así lo voy a hacer toda. Nuevamente paso mi aguja y paso la hebra por ambos orificios. De esta manera. Y así me va a ir quedando. Esto lo voy a hacer durante toda la circunferencia. Ya que tengo los puntos montados, voy a comenzar a tejer 2 derechos, 2 revés y así voy a continuar por toda la circunferencia. En realidad el paso es igual que como hicimos esta parte de aquí o la parte inferior del suéter, entonces igual para no hacer como tan largo, el video es que después de que hayamos terminado en la parte en la que nos quedamos, que era la de meter 2 puntos en una sola, si se fijan van a quedar de esta manera un poquito separados, pero a la hora de que hagamos el derecho y el revés se van a ir juntando y vamos así continuar nuestras vueltas hasta lo largo deseado. Así es como llevo el resorte. Y si se fijan hice 2 derechos y 2 revés. Entonces voy a continuar tejiendo ya la última vuelta. Aquí es un revés, un derecho, otro derecho, un revés. Un revés, un revés y así me voy a ir. Recuerden, son 2 derechos, 2 revés, 2 derechos y así lo voy tejiendo. Es igualito la puntada a el resorte. Cerrar. Voy a tejer un punto. Y voy a pasar este por encima sin apretarlo.
pues aquí ya estoy cerrando ya la parte de arriba. Yo les recomiendo que no lo cierren tan apretado, porque como es el puño, de por sí ya está un poco justo, porque así lo quería yo, pero si ustedes aprietan mucho la parte del cerrado, pues lo que van a provocar es que obviamente al momento de meter su puño, o más bien de sacarlo, no lo van a poder hacer. Entonces por eso les recomiendo que lo hagan un poco flojo para que pueda pasar su puño sin problemas. Y bueno, ya una vez que hayan llegado, aquí voy a cortar, porque pues yo ya llegué. Entonces voy a cortar para cerrar ya mi fila. Y lo único que voy a hacer es voy a meter esta hebra por adentro del punto y tirar de ella. Y obviamente así se cierra. Y lo que voy a hacer a continuación es esta hebra, les voy a enseñar cómo esconder el punto para que pues no se vea como feo, y lo vamos a esconder dentro del puño. Eso ya sería la última parte para concluir nuestro suéter. Obviamente esto lo vamos a repetir en la parte del otro puño. Si se fijan, aquí estoy metiendo mi puño, que es la parte pues más ancha, para verificar que pues sí entre. Y aquí nada más voy a esconder mi hebra. Si se dan cuenta, yo lo único que estoy haciendo es con mi aguja me voy a ayudar para cerrarla, y voy a esconderla en la parte de adentro. Como les había comentado, siempre es intercalarlo entre otros puntos para que pues sea un poquito más fácil. Y bueno, ya nada más serían esos detallitos que les voy a dejar a continuación en el video para que pues ustedes puedan ver. Aquí, como ven, siempre trato de esconderlo entre algún punto que esté adentro del puño, obviamente. Y ya nada más solo voy a hacer un nudito. Y pues les agradezco mucho por ver el video hasta aquí. Espero que les sirva. Si alguna se anima a tejer este suéter, me haría muy feliz que me mandaran la foto de cómo quedó, si lo hicieron en otro color, a mi Instagram. Y pues la cuenta la dejo en el pie de el video. Bueno, aquí en una leyenda en la parte derecha inferior, y también dejo el link de mi Instagram en la cajita de descripción. Gracias por ver y nos vemos en el siguiente video.